Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Espero que hayas pasado un lindo fin de semana. Sí. Lo mismo les decíamos a ustedes que están del otro lado, aunque claro, fue un fin de semana marcado en buena parte del país por eventos climáticos extremos que son tema de arranque hoy. Son tema de arranque, sobre todo por las consecuencias que han tenido. Y empezamos contándoles que el Sistema Nacional de Emergencia evaluó los eventos climáticos de estas horas, que entre otras cosas produjeron la muerte de 2 personas en el departamento de Colonia. El Centro Coordinador de Emergencias de ese departamento se encuentra en sesión permanente y además de ese territorio también fueron afectados Soriano, Paysandú, Salto y Artigas. Desde Ilumet se informó que las lluvias van a continuar en el norte y por eso en Paysandú se teme por una crecida del arroyo Sacra y un aumento en el número de personas desplazadas. En Salto, cerca, mientras tanto, evalúan postergar el retorno a casa de personas que ya estaban evacuadas producto de estas lluvias. Aquí en el sur, la Intendencia de Montevideo activó un protocolo de actuación y mantiene cuadrillas atendiendo más de 140 reclamos vinculados fundamentalmente a caídas de árboles en todo el departamento. Bueno, tendremos el desarrollo de todo esto, los pronósticos y además las actitudes que debemos asumir ante estas situaciones. También algunas discusiones planteadas y los titulares, como siempre. El Poder Ejecutivo definió un aumento de 5,5% del salario mínimo nacional a partir del 1 de enero. De esta forma, el ingreso mínimo quedará fijado en 22.000 pesos nominales. Este año fue el que tuvo más cantidad de leyes en el gobierno de la calle Pou. El politólogo Daniel Chaschetti dijo que la productividad del Poder Legislativo se debe a que el presidente logró mantener a la coalición unida. Un tribunal de apelaciones condenó al Ministerio de Defensa Nacional a pagarle la jubilación al coronel retirado Eduardo Ferro por el tiempo en que estuvo prófugo de la justicia uruguaya. En el marco de su 6º Congreso Nacional, las trabajadoras sexuales reclamaron una atención de salud integral y que sus derechos sean regulados por el Ministerio de Trabajo y no por el de Salud Pública. La Fundación Gonzalo Rodríguez lanzó la campaña de concientización para promover la movilidad segura. Señalan que son fundamentales la velocidad adecuada y los elementos de seguridad. La Comisión de Salud del Senado aprobó con votos de la coalición el proyecto sobre asistencia obligatoria a personas en situación de calle en circunstancias que impliquen riesgos para sí o para terceros. En 2022, el sector tecnológico alcanzó una facturación de 2.840 millones de dólares, lo que representa 4% del Producto Interno Bruto y generó 3.000 nuevos puestos de trabajo. Los impuestos al tabaco incidieron en la reducción del consumo de cigarrillos, según un informe de la Facultad de Ciencias Sociales. En nuestro país, el 65% del precio de la cajilla corresponde a impuestos. El presidente argentino Javier Milei declaró emergencia energética hasta fines del año próximo y se apresta a impulsar un aumento de las tarifas de electricidad y de gas. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que la política quedó en deuda con el pueblo tras el fracaso del segundo intento en 15 meses de reformar la Constitución heredada de Pinochet. También nos pueden ver a través de la página web del canal tvciudad.uy o en la emisión de YouTube que diariamente pone en vivo al aire nuestros informativos. En esta ocasión, la edición central de MBD Noticias, que tiene, como siempre, móvil de arranque. Sí, hablábamos de las consecuencias de los eventos climáticos y queremos saber qué dice el Sistema Nacional de Emergencia. Por eso vamos ya mismo al contacto con nuestro compañero Juan Pablo Rodríguez, que hoy está en la edición central para acompañarnos en una zona compleja por el viento, Juan Pablo. Natalia, Martín, buenas noches. Sí, nos encontramos por calle Liniers al 1280, donde aquí atrás tengo el edificio del Sistema Nacional de Emergencias, donde hace minutos se fue nada más Santiago Caramés, quien es director nacional del SINAE, que habló con nosotros. Y puedo decir como noticia de último momento que los comités departamentales de emergencia y los centros coordinadores de las emergencias de los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú resolvieron de último momento retrasar el operativo retorno de aquellos desplazados por las últimas lluvias, no la del fin de semana, sino las anteriores. Tenemos 39 evacuados en todo el país y 945 autoevacuados, lo que lleva el número total de 984 desplazados en todo el país, que se dividen en 127 el departamento de Artigas, 756 el departamento de Paysandú y 101 el departamento de Salto. Si bien Caramés evaluó que la situación más complicada se dio en Colonia, el oeste litoral de nuestro
país fue el más afectado: Soriano, Paysandú, Salto y el departamento de Artigas. Y en Paysandú se encuentra en alerta, como bien dijiste, Martín, por la crecida del arroyo Sacra, allí en el barrio San Félix, cerca del hipódromo también del Club Centenario, pero también en Artigas por la crecida del Cuaresma. Así que esperaremos más novedades aquí desde la puerta del SINAE. Gracias, Juan Pablo y equipo. Hoy es día de informe de Julieta Núñez Tomás, aquí en la edición central de MBD Noticias. Y Julieta sigue mirando el año en clave de balance. ¿Cómo anda, Juli? Bienvenida. Muy bien, Martín, muchas gracias. Vamos a continuar hablando de este año legislativo que, como les adelantamos el viernes, tuvo la particularidad de ser el año con más cantidad de leyes de este gobierno. Por eso fue que hablamos con el politólogo Daniel Chaschetti y analizamos junto con él qué es lo que significa, qué peso tienen estas leyes, qué puede suceder en 2024 y también cuál es el vínculo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en un año que fue bastante especial. El director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT de Milton Castellano dijo que durante el actual periodo de gobierno el salario mínimo nacional ha crecido menos que durante el periodo anterior. Y esto lo dijo poco después de conocer el último aumento con respecto al salario mínimo nacional resuelto por el Poder Ejecutivo, que fue comunicado por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. En el acumulado de 4 años, el salario mínimo nacional en ningún momento estuvo por debajo de la inflación e incluso en el acumulado lleva 1,2 puntos, quizás llega a 1,5 puntos con este año, con el aumento de ahora, es lo que se ha aumentado. El salario mínimo se haya planchado en estos años y no ha perdido su poder adquisitivo, pero tampoco ha mejorado. Si yo tomo esa cifra del 1,2 de crecimiento en estos 4 años y lo comparo con lo sucedido en la administración anterior, en los 4 años anteriores, en los 4 años anteriores el ajuste fue de un 6,5. Bueno, y nos metemos en esta información a propósito de los eventos climatológicos de este fin de semana, porque el presidente de INUMED, del Instituto de Meteorología, Pablo Cabrera, dijo que allí se emitió correctamente los pronósticos y los avisos sobre las tormentas del fin de semana. Y esto lo dijo porque en las últimas horas INUMED recibió críticas fundamentalmente vinculadas a lo que pasó en el departamento de Colonia, donde el temporal produjo 2 muertes. La de un niño de 8 años que estaba en un campamento de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la ACJ, y la de un joven de 19 años que estaba conduciendo una moto y justamente producto del temporal también falleció. Desde nuestro punto de vista brindamos lo mejor para poder cumplir con ese servicio, con los avisos que se hicieron a tiempo, antes, con el pronóstico, luego con la vigilancia permanente de advertencias. No voy a entrar en temas específicamente técnicos porque creo que no lleva a ese punto, pero sí considero que un tema fundamental es que tenemos una sociedad en la cual debemos de trabajar en lo que es la percepción del nivel de riesgo. Ya lo viene hablando SINAE, la Dirección Nacional de Emergencia, a este punto. Entonces, no atemorizar, sino manejar bien la información. Nosotros nos encargamos de dar la información, tenemos esa vocación de servicio, pero la decisión final está en cada uno. Y lo que pedimos es eso, que si hay alertas, estemos alertas. Por su parte, el director del INUMED, Néstor Santayana, aseguró que la tormenta que afectó a Colonia y a buena parte del sur del país es un fenómeno común en el hemisferio norte y adelantó que las lluvias continuarán en el norte del territorio uruguayo. Se mantiene esta masa de aire muy inestable sobre el país, generando tormentas sobre todo en el norte del territorio, tormentas fuertes, es decir, se están dando lluvias y tormentas prácticamente en todo el país, pero las más fuertes están en el norte del territorio. Allí tenemos y mantenemos una alerta naranja y así va a continuar la jornada del día de hoy, manteniéndose inestable el día de mañana solamente la región norte del territorio nacional. Posiblemente tengamos esa triste noticia de que van a incrementar los niveles de río y afectar a la población, por lo cual aumenta el número de evacuados también. Y la ACJ gestionó apoyo para la familia del niño fallecido en el campamento de Colonia, apoyo a través de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. También recibirán contención las familias de niñas y niños que estaban allí en el campamento y de las personas que se encontraban trabajando. Es un tiempo muy triste, en realidad no estamos
muy afectado, devastado por la situación, sobre todo en empatía total con lo que está viviendo la familia en este momento. Y lo que estamos haciendo es acompañando a los equipos profesionales que han estado en el campamento Artigas, que estuvieron el día de ayer, que la familia de los niños que volvieron del campamento, y a nuestros equipos técnicos. Así que hemos entrado en contacto con la Facultad de Psicología, con el decano Enrico, a quien agradezco la recepción del planteo, y desde un departamento de desastres naturales, acompañado con psicólogos y técnicos, ellos van a estar a disposición para empezar un trabajo a partir de hoy mismo o mañana, para hacer el acompañamiento de contención y de liberación de las emociones que cada uno tiene y la situación que estamos viviendo, ¿no? En un comunicado, la ACJ expresó que los eventos meteorológicos de la madrugada del domingo se produjeron sin alerta oficial, y hoy Elizalde aseguró que no pretenden entrar en polémica con el INUMET, donde cayó mal la nota de la ACJ, ya que el Instituto de Meteorología había informado de alertas para esa jornada. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Juan Pablo Rodríguez, anexo de Presidencia de la República, temas vinculados a los que veníamos planteando en el comienzo de este noticiero. Adelante, JP. Muchas gracias, Martín. Y bueno, en torno a lo que hablábamos recién, a los fenómenos meteorológicos del pasado fin de semana, Santiago Caramés, el director nacional del SINAE, estuvo hablando con nosotros y haciendo una evaluación, no solamente de lo que ocurrió en Colonia, sino también de lo que, bueno, las últimas 24 horas terminó diciendo la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, correspondiente al área de hidrografía, que dijo que, bueno, que las lluvias, el aporte de la lluvia fue de 15.000 metros cúbicos, lo que en las últimas 8 horas totaliza un crecimiento del caudal de 35 metros cúbicos. Lo escuchamos. Obviamente la situación más trágica y fatal es el chiquito de 8 años que falleció y el joven de 20, eso es lo primero. Y después, en realidad, hablando con todos los departamentos que estuvieron involucrados, ¿no? Canelones tuvo muchísimas solicitudes, más de 200, Montevideo también, a través del 250-260, hablé con el prosecretario el sábado de noche. Después, obviamente, Colonia, muchísimos árboles caídos. El intendente mismo decía que él fue 4 veces intendente y no había visto esta situación, racha de 167 kilómetros por hora de viento. Hablé con el prefecto en la madrugada y a las 4:15, 4:20 de la mañana ya había 150 kilómetros por hora, viendo las afectaciones materiales, los daños y las pérdidas. Y bueno, monitoreando la situación también en los departamentos, en otros departamentos, en Soriano también estuvo complicado. Después, el día de hoy, hablé hace un poquito con el intendente de Paysandú, con Nicolás Olivera, que también la mano viene complicada. Había hablado el sábado con Andrés Lima y el intendente me dijo que en principio capaz la idea era esta semana ir cerrando el operativo de retorno de los inundados al litoral norte. Pero bueno, visto esta situación de ahora, de la alerta que está en este momento en naranja, evaluando la situación, monitoreando y estando cerca, que creo que de eso se trata. Y por otra parte, compañeros, también Caramés hizo referencia a ser conscientes del riesgo que tienen este tipo de eventos. 200 llamados de emergencia hubo en Canelones, 200 en Montevideo, fueron los departamentos que mayores llamados registraron, y se refirió a las alertas que el INUMET una y otra vez realizó el pasado fin de semana en referencia a los eventos sucedidos en Colonia. Te imaginarás que es un momento bien jodido, ¿no? para dar este tipo de declaraciones, pero yo creo que lo primero acá es tener en cuenta que hubo un aviso, que hubo una alerta, que el comunicado de la CJ no se condice con la realidad, pero creo que no es momento de mandar entre el dimes y diretes, pero al menos eso es lo que uno ve y constata del histórico de alertas de INUMET. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Bueno, y agregamos que también se vio afectado el suministro de energía en unos 125.000 hogares en todo el país, 125.000. Por lo que a esta hora la empresa estatal de energía eléctrica ha informado que se han restablecido 84% de los servicios que se habían visto afectados.
Bien, cambiamos de tema, vamos a la política partidaria, porque el secretario de la Presidencia y precandidato presidencial nacionalista, Álvaro Delgado, dijo que no va a subir los impuestos en caso de ganar. Y esto lo dijo haciendo alusión a previas declaraciones del intendente de Canelones y precandidato presidencial Frente Amplista, Yamandú Orsi, quien consultado al respecto había dicho que no descartaba ni afirmaba que fuera a modificar impuestos. Delgado dijo lo que Natalia explicó y dijo que lo asegura. Yo en esto también tengo que ser muy claro, en función de que estoy en el gobierno, que conozco los números, que hablo con el equipo económico todo el tiempo, de que hablo del tema no solo coyuntural, sino del tema estructural. Obviamente que tengo muy claro que el próximo gobierno, si Álvaro Delgado es presidente, con una coalición de gobierno, no va a subir los impuestos. Y en esto tengo que ser claro. Es un compromiso que asume, no subir los impuestos. Yo creo que además no estoy diciendo, no descarto ni afirmo, no voy a subir los impuestos. Es más, cualquier corrección va por el lado del gasto público, no por la suba de impuestos. ¿No es un riesgo que está asumiendo Delgado, así como lo asumió el presidente de la República en aquel momento en el Parque Viera al asegurar que no aumentarían los precios de los combustibles? Sí, pero por eso te digo, uno tiene la ventaja de conocer el estado adentro, los números, las proyecciones, hablar con todo el equipo económico todo el tiempo, y tengo claro que es un riesgo. Pero también en esto uno tiene que decir clarito las cosas para adelante, porque a la gente lo que le sirve son las certezas, no a lo mejor que tal vez, nosotros tenemos que ser claros, y en un gobierno encabezado por Álvaro Delgado no va a haber suba de impuestos. ¿Estará Álvaro Delgado en la actividad del sector nacionalista Aire Fresco que se desarrolla en Carrasco? Lo contesta a continuación Diego Martini en el segundo móvil de hoy. ¿Cómo andás, Diego? Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todas. Así es, estamos en el Centro Gallego de Montevideo, donde se realiza un acto de cierre de la lista 404, el sector Aire Fresco, que va a tener justamente a Álvaro Delgado, el precandidato de este sector, de esta fuerza política del Partido Nacional, que va a estar presente y que va a brindar declaraciones, obviamente, ante todos quienes están acá, los presentes, varios militantes invitados, algunas autoridades, algunos integrantes también del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y justamente lo novedoso de Álvaro Delgado tiene que ver con declaraciones que dio hoy, esto que escuchábamos, no a la suba de impuestos si su gobierno gana, enfatizando en que habrá que meter mano en el gasto público, y sobre esto también aseveró que, por supuesto que también no descarta, conociendo la política económica que ha tenido este gobierno, que Azucena Arbeleche pueda ser su ministra de Economía y Finanzas, así que Álvaro Delgado, que ya comenzó, digamos, la campaña propiamente dicha, a pesar de que va a estar hasta el 21 de diciembre, unos días más nomás, va a estar en su cargo de secretario de Presidencia, para luego dejar este cargo y dedicarse de lleno a la campaña política, que lo va a tener como uno de los precandidatos, como el precandidato favorito en las encuestas, así todas las encuestas lo dan como el principal candidato del Partido Nacional. Algunas novedades respecto al partido. Una nota que publicó La Diaria hace un rato, hay una puja interna en cuanto a lo que es la zona de Canelones, en cuanto a lo que son los precandidatos a la intendencia de Canelones. El Partido Nacional ya se mueve y ya piensa en eso, incluso no se ponen de acuerdo entre justamente el sector Aire Fresco y el herrerismo. El Partido Nacional ya definió que por lo menos en 6 departamentos va a ir con una coalición también, como fueron las elecciones pasadas, y en Canelones no hay acuerdo. Se espera que el partido vaya con 2 candidatos y que el resto salga de uno de la coalición, que dependerá lo que digan las elecciones internas, y a eso apuesta el partido nacional. Si el más votado es Cabildo Abierto, el candidato sería Álvaro Perrones; si el más votado es el Partido Colorado, el candidato sería Adrián Peña. Pero hay algunos nombres que se manejan entre Lerete, entre Dastugue, entre Cipriani, también como candidatos a la intendencia por Canelones, pero hay una puja interna dentro del Partido Nacional que no se están poniendo de acuerdo entre cuáles serían de esos nombres algunos de los 2 posibles candidatos. Nos despedimos de acá y estaremos atentos y esperaremos y convocaremos cuando Álvaro Delgado esté y cuando tome la palabra.
Gracias, Diego y equipo. Cambiamos de tema desde estudios, porque el Poder Ejecutivo, como lo comentamos más temprano, resolvió un aumento del 5,5% del salario mínimo nacional que estará vigente a partir de enero de 2024. Con el aumento, el salario mínimo evolucionará levemente por encima de la inflación y llegará a 22.000 pesos nominales. El nuevo dato del seguro de paro del mes de noviembre marca una nueva reducción. Estamos en 39.500 trabajadores en seguro de paro, que está por debajo de esa línea de 40.000 que era un poco el mínimo que se había tenido. Para que se hagan una idea, el promedio de trabajadores en seguro de paro durante todo este año ha estado oscilando entre 40 y 44.000, que es una cifra menor a la que teníamos antes de la pandemia. Nosotros informamos la propuesta nuestra, que era el 5,5, dijimos que eso, de acuerdo a los cálculos que tenemos a nivel del Banco Central sobre cómo va a cerrar la inflación en el año, va a estar un poquito por encima de la inflación, o sea que garantizamos que el salario mínimo nacional no va a tener caída. En el acumulado de 4 años, el salario mínimo nacional en ningún momento estuvo por debajo de la inflación, e incluso en el acumulado lleva 1,2 puntos, quizás llega a 1,5 puntos con este año, con el aumento de ahora, es lo que se ha aumentado. Y el director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Milton Castellano, sostuvo que el salario mínimo nacional se ha mantenido sin pérdida de poder de compra, pero dejó de tener la trayectoria de crecimiento que había tenido hasta 2020. Y dijo que a comienzos del año que viene va a haber una diferencia de 10 puntos porcentuales entre el crecimiento del salario mínimo durante este gobierno y el crecimiento registrado en el gobierno anterior. El salario mínimo se haya planchado en estos años y no ha perdido su poder adquisitivo, pero tampoco ha mejorado. Si yo tomo esa cifra del 1,2 de crecimiento en estos 4 años y lo comparo con lo sucedido en la administración anterior, en los 4 años anteriores, en los 4 años anteriores el ajuste fue de un 6,5. Es decir, hay una importante diferencia entre lo que fue la administración anterior y esta con el crecimiento del salario. Si yo le incorporo ahora el 5,5 que está, es decir, tendría que haber la diferencia sería en un torno de un 10%. Es decir, para igualar esa diferencia, el salario mínimo tendría que aumentar el doble de lo que está planteado ahora en esta situación. Entonces, por un lado, reconocer que el salario mínimo se ha mantenido, no ha perdido compra, pero dejó de tener la trayectoria de crecimiento que tenía en los años anteriores, y bueno, y hoy hay una diferencia que vamos a arrancar el 2024 con una diferencia en torno a casi el 10% de la diferencia de salario entre lo que había pasado 4 años antes y con estos 5 de ahora. El salario mínimo ahora con el ajuste se va a 22.200 y algo de pesos, es decir, sigue siendo un salario muy sumergido. Entonces, atención, porque recientemente se conocieron los datos de empleo del mes de noviembre, ¿no? Datos que proporciona mensualmente el Instituto Nacional de Estadística, el INE, que informó que el desempleo en noviembre bajó 3 décimas, situándose en 8,3%. Hay casi 155.000 trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo. En tanto, la tasa de actividad bajó 4 décimas y se ubica en 63,7%. También bajó la tasa de empleo, que quedó en 58,4%. La baja en el empleo se registró en el interior del país, mientras que en Montevideo el empleo se mantuvo estable. Bien, y ahora vamos a profundizar un poco sobre el informe que presentó Julieta Núñez Tomás. Bienvenida, Julieta. Gracias, Natalia. El viernes, en donde hablábamos de la cantidad de leyes que se aprobaron en este periodo legislativo, que fue el mayor dentro de este gobierno, pero decías el otro día que íbamos a analizar un poco cualitativamente esas leyes. Así es, porque el viernes pasado estuvimos compartiendo, las 118 leyes que se aprobaron, de las cuales 49 eran sustanciales, tenían algún efecto
en la sociedad, estuvimos viendo cuáles fueron los temas y hoy nos vamos a meter un poco más, bueno, en qué efectos tuvieron estas leyes, ¿no? ¿Qué nos quiere decir este año legislativo tan particular que, como les decía el viernes pasado, fue el año de este gobierno en el que se aprobaron más leyes? Es un año que fue especial en ese sentido. Estas 118 leyes fueron más que en 2020, 2021, 2022. Bueno, estuvimos hablando con Daniel Chaschetti, politólogo que además estudia en el programa de estudios parlamentarios del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, justamente qué es lo que sucede en el panorama parlamentario, y nos mencionaba algunas cosas que es importante comentarles. Algunas tienen que ver particularmente con este año, otras tienen que ver con algo más general de la tradición uruguaya. Algo que tiene que ver con la tradición uruguaya, por ejemplo, es que el Poder Ejecutivo no tiene tanto poder como otros poderes ejecutivos de otros países, incluso de la región. Sí, se habla mucho de Argentina por estas horas a partir de por lo que cómo hemos sucedió seguido el con Milei. proceso electoral, ¿no? Exacto, porque Milei va a hacer algo muy similar a la ley de urgente consideración, pero que la puede hacer sin pasar por el poder legislativo, ¿no? En nuestro país eso no es posible y por eso es que tenemos un poder ejecutivo que en realidad necesita del poder legislativo para lograr gobernar, para lograr llevar adelante su programa de gobierno. Y es por eso que tenemos una cantidad bastante importante de leyes aprobadas anualmente, y nos mencionaba Chaschetti justamente que en términos históricos, incluso en este gobierno, seguimos en un promedio de 100 leyes por año más o menos, que es bastante importante para la región. Bien, ¿y qué pasa con las leyes presentadas? O sea, el vínculo entre las leyes presentadas y las leyes aprobadas. Claro, el viernes pasado hablamos únicamente de las leyes promulgadas, que son las que observamos, pero hoy vamos a hablar un poquito, porque hay algo interesante para mencionar, porque este año, el año 2023, fue el año que tuvo la diferencia más importante entre las leyes presentadas, entre los proyectos de ley y las que finalmente fueron ley. Eso significa que hubo menos proyectos de ley que el año anterior, aunque la diferencia no es tanta, pero un 20% más de leyes aprobadas. Y eso tiene que ver también con que es el cuarto año de gobierno y que se necesitan consolidar algunas cosas antes de que finalice el gobierno y también antes de que sea el último año en el cual no se pueden hacer, por ejemplo, aumentos presupuestales, ¿no? Entonces, en ese sentido, hubo algunas leyes muy importantes, como decíamos el año pasado, rendición de cuentas, reforma del sistema previsional, que evidentemente hacen un peso aún mayor en este año que fue especial en términos de la cantidad de producción legislativa. Y también nos habla este año de algo que ya veníamos observando anteriormente, que es la relación entre los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo y los proyectos presentados por las y los legisladores. Nuevamente, un año más hay un peso más importante del Poder Ejecutivo, más adelante lo vamos a ver con números, pero también lo podemos ver con fechas, que justamente el programa de estudios parlamentarios tiene una página web que se llama parlamentodata.com, sube un montón de gráficas interesantes sobre eso y, por ejemplo, analizan el promedio de días que lleva a aprobar una ley presentada por el Poder Ejecutivo o una ley por el Parlamento, por el Poder Legislativo. Interesante eso. Es interesante. Una ley que ingresa por el Poder Ejecutivo tiene un promedio de aprobación de 203 días. Y una ley que ingresa por los legisladores o las legisladoras, 317. 100 más casi. O sea que los proyectos del Poder Ejecutivo tienen una entrega particular. La firma del presidente pesa. Exacto. Y sobre eso estuvimos hablando justamente hoy con Daniel Chaschetti. Podríamos decir que el Parlamento ha sido productivo. Eso se debe particularmente al hecho de que el presidente logró mantener unida la coalición. En este año, en algunos momentos del año, la coalición crujió, ¿no? Por ejemplo, cuando despidió a la ministra de Vivienda, Cabildo Abierto analizó en su interna si seguían o no en la coalición. Y mantener unida la coalición es lo que le permite al presidente aprobar las leyes. Claro que eso tiene un costo de transacción, el presidente se tiene que mover. El ejemplo claro es la reforma de la Seguridad Social, donde, bueno, se modificó mucho, al punto está que el presidente terminó diciendo que por más que le echemos agua, continúa siendo leche, que fue una frase que se volvió bastante viral en redes, pero que nos habla de eso, ¿no? De que para poder aprobar leyes hay que modificar para que la mayoría acompañe. Nosotros calculamos la tasa de efectividad del Poder Ejecutivo y es muy alta, está casi en el 70%, para que el televidente tenga claro, cada 10 proyectos que manda el Ejecutivo, 7 se aprueban. Esto es muy alto, es muy parecido a los guarismos que tenía el Frente Amplio, pero el Frente Amplio tenía mayoría propia, ¿no? Esto es una coalición, por lo cual indica que el logro del gobierno ha sido muy importante en este punto.
¿Quiénes presentaron, en términos partidarios, digamos, los proyectos de ley que, aprobados, siendo leyes, tuvieron cierto impacto en este año? Bueno, vamos a ver si os acompañan en la pantalla justamente una división, si ustedes recuerdan, y si no lo pueden ver en YouTube, que está el informe del viernes. Hicimos una división entre aquellos de los 118 proyectos que tenían algún tipo de impacto en la sociedad, aunque sea en una sola persona. Y esta es la distribución. Miren qué importante, teniendo en cuenta esto que mencionaba recién Daniel Chaschetti, de este 70% de aprobación que tienen las leyes del Poder Ejecutivo. Miren el peso que tienen en el total de las leyes aprobadas que tuvieron algún impacto en la sociedad. 59%, es decir, casi el 60% de las leyes promulgadas en el 2023 que tuvieron algún tipo de impacto fueron presentadas por el Poder Ejecutivo. Lo sigue el Partido Nacional, el partido que encabeza la coalición de gobierno, un 7% con 4 leyes de estas sustanciales que presentó el Frente Amplio, 5% del Partido Colorado. Hay un 1% de cabildo abierto con una ley de estas que tienen este impacto, como decíamos, y luego hay un 15% de estas leyes que aprueban varios legisladores, se pueden mezclar entre algunos partidos. Tenemos casos que, sobre todo lo que tienen que ver con algunas localidades del interior, algunas modificaciones en el interior más concretamente, que a veces se presentan entre uno o más partidos políticos porque tienen que ver con esta cuestión más territorial. Teniendo en cuenta este peso del Poder Ejecutivo, esta importancia de la coalición, fue justamente que hablamos con Daniel Chaschetti sobre lo que puede llegar a suceder en 2024, año electoral. Y esto fue lo que nos dijo. Yo creo que el año que viene va a ser un año bastante complicado para el Parlamento. Normalmente lo es por dos razones. Primero, porque los partidos políticos se meten de lleno en la campaña, entonces es más difícil reunir al Parlamento, ¿no? Es decir, formar el quórum, porque bueno, tenemos muchos diputados, senadores que son del interior, y ellos van a estar muy interesados en juntar votos, en hablar con el electorado. Lo segundo es que en este año ya vimos algunos síntomas donde se le complicó un poco al presidente, y me parece que a medida que se acerque la elección se va a complicar todavía más. Me refiero, por ejemplo, en la rendición de cuentas fueron vetados algo así como 6 artículos. La ley para los trabajadores de Casa de Galicia, que la impulsó el Frente Amplio, también fue vetada, ¿no? Entonces es probable que el año que viene tengamos iniciativas de ese tipo donde el presidente termine vetando. Es algo que veíamos en los años 90 y que luego, porque tuvimos 15 años de gobierno del Frente Amplio, la utilización del veto para impedir que el Parlamento vote cosas no deseadas no fue algo muy común. Vamos a ver el año que viene a un presidente vetando, y sobre todo porque los partidos menores de la coalición necesitan diferenciarse, lo saben muy bien, el electorado de la coalición los ve demasiado parecidos, entonces, bueno, se tienen que diferenciar. Me parece que eso se va a ir expresando públicamente y en definitiva va a afectar los resultados legislativos el próximo año. Superado el informe, seguimos hablando de proyectos de ley, sí, porque la Comisión de Salud Pública del Senado aprobó, con votos del oficialismo, en este caso, el proyecto de ley sobre asistencia obligatoria a personas en situación de calle en circunstancias que impliquen riesgos para sí o para terceras personas. Según la senadora nacionalista Carmen Aciaín, este proyecto busca salvar vidas. Le da más herramientas al Estado a través del MIDES, del Ministerio de Salud, de ACE, para salvar vidas en el fondo, porque a lo que apunta no es a personas en situación de calle, eso se los invitará a ir a refugios, pero depende de ellos. Es personas que estén en situación de calle y que sean un riesgo para sí o para terceros en su vida. Y esto lo que habilita es que mediante un médico que calibra la situación y dice, no, esta persona peligra su vida, bueno, en contra de su voluntad incluso se lo pueda llevar a compensarlo en una institución hospitalaria. Luego ahí sí lo verá un psiquiatra, lo verán otros médicos y dispondrán, quizás se compensa y ya está, quizás hay que remitirlo a otro lugar. Como hay muchas de estas personas, lamentablemente, que tienen problemas de consumo abusivo de sustancias, algunos lo ven también como una oportunidad. No será en el 100%, no, pero con que haya un porcentaje que pueda acceder a alguna salida, ya parece que vale la pena.
Y el Frente Amplio votó en contra de este proyecto de ley de asistencia obligatoria a personas en situación de calle. Y varias cosas se dijeron desde la oposición a propósito de este tema. Por un lado, se dice que esta disposición ya está vigente o contenida en normas que ya están vigentes. Eso para empezar. Y además se dice que el Estado no le está ofreciendo alternativas a las personas en situación de calle o con problemas de salud mental. Lo que se está aprobando ya está vigente hoy en una norma ya aprobada hace muchos años, ¿verdad? Y es por eso que desde la bancada del Frente Amplio, en comisión, no acompañamos el proyecto, lo vamos a discutir hoy en bancada, porque nos parece que no está yendo al fondo del problema. El problema es qué alternativas le damos desde el Estado, desde los servicios de salud, desde el Ministerio de Desarrollo Social, a las personas que están en situación de calle, para que puedan salir de esa situación, y qué alternativa les damos a las personas que tienen problemas de salud mental para que puedan tener un tratamiento adecuado y puedan superar su dificultad. Y no es reforzar una norma que ya está vigente para poder llevarlas a un centro asistencial, sino efectivamente darles una alternativa para superar su problema. Más de lo que ocurrió en la Comisión de Salud Pública del Senado. Allí estuvo una delegación del Sindicato Médico del Uruguay que planteó lo que definió como dificultades tanto en el Hospital Pereira Rosell como en el Hospital del Cerro. Advirtieron que faltan pediatras y profesionales en neonatología en ambos centros de estudio. Sobre todo en las guardias nocturnas, los horarios nocturnos, que no había suficientes médicos porque se negaban. Primero yo dije, ay, ¿qué pasa? Falta recursos, y quizás falten también. Pero sobre todo decían, bueno, no se presentan, no se llenan esos cupos porque quizás las aspiraciones salariales no sean colmadas. Entonces sí, se agraviaban de que muchas veces esos casos de niños o neonatales tenían que ser derivados a instituciones privadas, es decir, no quedaban sin atención, pero tenían que ser derivados con los mayores costos insumidos. Esta situación lo que hace es no brindar la mejor atención a niños muy pequeños, ¿verdad? Entonces la preocupación porque se completen las vacantes existentes, y lo que nos decía el sindicato es que ellos no pretenden que de un día para el otro se llenen todas las vacantes, pero sí que se establezca un plan para que en un lapso, en un tiempo determinado, en un periodo de tiempo determinado, se vayan completando esas vacantes y poder brindar la asistencia que las instituciones públicas están en condiciones de brindar, pero que necesitan el personal adecuado, ¿no? Cambiamos de tema. En 2022 el sector tecnológico alcanzó una facturación de 2.840 millones de dólares, lo que representa el 4% del Producto Bruto Interno, según una encuesta de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Este crecimiento se explica tanto por las ventas a nivel local, por el mercado local, como por las exportaciones, y está asociado a un aumento de los empleos, ¿no? Hay 3.000 nuevos empleos en el rubro. La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información realiza anualmente una encuesta a sus empresas socias con el objetivo de hacer un seguimiento sistemático del desempeño del sector, que es considerada representativa de la actividad de toda la industria. La encuesta fue realizada a 270 empresas tecnológicas que son clasificadas en base a su tamaño, medida en términos de facturación anual y por segmento de actividad principal. La facturación del sector tecnológico en 2022 fue de 2.840 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 46% respecto al año anterior y representa el 4% del Producto Bruto Interno. Según Carlos Arce, presidente de CUTI, es una buena noticia porque los acerca a la meta de 5% del PBI para 2025. Se estima que un 45% de las ventas se generaron desde empresas ubicadas en zonas francas. Las ventas al resto del mundo, incluyendo exportaciones desde Uruguay y ventas de filiales, se ubicaron en 1.816 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 81% respecto a 2021. Por su parte, las ventas en el mercado interno fueron de 1.023 millones de dólares, un 9% más
que el año anterior. Durante 2022, el 51% de las empresas del universo contemplado en la encuesta registraron una facturación anual mayor a $1 millón. Por quinto año consecutivo, el nivel de empleo de estas empresas continuó creciendo y alcanzó un nuevo récord al sumar 3.000 nuevos puestos de trabajo y ubicarse en el entorno de los 20.000 puestos totales en todo el sector. Les contamos que investigaciones de la Universidad de la República y de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile señalan que un aumento de impuestos en el precio de la caja de cigarrillos reduce la población fumadora. Actualmente el 65% de lo que sale una caja de cigarrillos en nuestro país corresponde a impuestos. Esto dicho así puede parecer mucho, sin embargo, es menos que en otros países de la región y menos que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que recomienda 75%. Lo que encontramos es que se puede aumentar el IMESI. En términos reales se aumentará un 56% en los próximos 5 años, del 24 al 28. Reduciríamos la población fumadora en un 21% aproximadamente, casi 70.000 fumadores menos, lo cual sería una muy buena noticia para la salud pública, pero además podrían aumentar la recaudación. Casi un 5% estimamos. Hay estudios que estiman que el 15% de las muertes son por enfermedades atribuibles al tabaco. Y eso es más o menos en el caso del Uruguay, con unas 40.000 defunciones, hablamos de 6.000 casos año a año que podrían ser evitados. Uruguay se ha atrasado respecto del resto de los países de la región. Uruguay no alcanza el nivel mínimo sugerido, el umbral mínimo sugerido por la Organización Mundial de la Salud, que tienen que tener los impuestos al tabaco, que es el 75% del precio. Hoy Uruguay está 10 puntos porcentuales por debajo de ese nivel, y parte de la evidencia que nosotros venimos a mostrar es justamente la necesidad que tiene Uruguay de aumentar estos impuestos para bajar el consumo. La industria es una industria, la tabacalera, que es bastante hábil en ensuciar de alguna manera las discusiones, en interferir, en hacer lobby, en brindar estudios, entre comillas, estudios que no tienen una base científica, complica la discusión. Ahora cambiamos de tema, porque el Estado uruguayo deberá pagarle al militar retirado Eduardo Ferro parte de la jubilación que no percibió mientras estuvo prófugo en España de la justicia uruguaya. Un tribunal de apelaciones avaló el fallo en primera instancia a favor de Ferro, quien fue condenado por la desaparición forzada de Óscar Tacino. El coronel retirado Eduardo Ferro estuvo prófugo de la justicia uruguaya desde finales de 2016, cuando huyó a España para evitar ser juzgado por la desaparición del militante comunista Óscar Tacino en 1977. Sin embargo, cobró su jubilación hasta 2018, cuando debió dar testimonio de vida en un consulado donde habría sido detenido. Por eso concurrió al registro civil de Peñíscola, en Valencia, motivando que el ministro de Defensa de la época, el ya fallecido Jorge Menéndez, le suspendiera el pago. Los problemas económicos determinaron que Ferro decidiera entregarse a principios de 2021, siendo extraditado a Uruguay el 27 de marzo, y poco después inició una demanda civil para recuperar sus haberes. En marzo de 2023, la jueza Natalia Cereda falló a favor de reintegrar las jubilaciones desde 2018, totalizando más de 4,5 millones de pesos. Al apelar esta decisión, el Ministerio de Defensa argumentó que Ferro había perdido los derechos jubilatorios en 2018, pero el tribunal defendió lo dicho en primera instancia acerca de que el beneficio se restablece cuando la persona dé muestras de existencia. Según el tribunal, la seguridad social se trata de un derecho humano fundamental, reconocido a nivel constitucional. De esta forma, la jubilación que no se cobró por no haber realizado la revista de existencia no se pierde. En junio de 2023, 2 años después de haber sido extraditado del país, Ferro fue condenado en primera instancia por la jueza Silvia Urioste, que le impuso un delito de desaparición forzada en la persona de Óscar Tacino. Información importante surge en el móvil de Diego Martini, así que otra vez nos contactamos con él. Adelante, Diego. Así es, compañeros. Volvemos a tocar el tema del senador Gustavo Penades. Hace un tiempo se había dado a conocer que la Fiscalía estaba investigando a un funcionario del Parlamento que estaba en el Parlasur, hablamos de Diego Cuiñas, quien
habría sido el nexo entre Gustavo Penades y Darwin Taroco, el ex director del Comcar, de la Unidad 4 de Santiago Vázquez, para armar ese flujograma, digamos, en donde se buscaba identificar a las víctimas de Gustavo Penades. De hecho, por eso el senador está con prisión preventiva, porque la fiscal Alicia Scione notó que Gustavo Penades tenía un grupo de personas que por afuera investigaron para poder detectar quiénes eran sus posibles víctimas, quienes lo habían denunciado. Una de ellas fue Darwin Taroco, el exdirector de la Unidad 4, pero la fiscal logró identificar a este funcionario del Parlasur que conoció a Gustavo Penades justamente cuando él fue presidente del Parlasur, lo conocía también del Parlamento, pero allí estrecharon vínculos, y la fiscal investigó y logró comprobar el vínculo que había entre Cuñas y Taroco para colaborar en esta investigación paralela para llegar a las víctimas del caso Penades. Cuñas llegó a un acuerdo con la fiscal Alicia Scione y mañana firmarán lo que es un acuerdo abreviado. Reconoce los delitos de tráfico de influencias y de revelación de secretos, y mañana en un acuerdo abreviado, posiblemente de 36 meses, según informó El País y también confirmó MB Noticias con fuentes de la causa, en un régimen de mixto, de cárcel domiciliaria y de libertad a prueba, y además también serán formalizados algunos policías, 4 policías, entre ellos Federico Rodríguez, un policía que era la mano derecha de Darwin Taroco y que se vinculó con Jonathan Mastropierro, una de las víctimas de Gustavo Penades, para sacarle información. Se vinculó de una forma que a Mastropierro, en una nota con MB Noticias, dijo que le pareció raro porque lo conocía de cuando él estuvo preso, pero le empezó a preguntar sobre el caso, le empezó a preguntar qué sabía, qué información tenía, y bueno, ese flujograma que se termina armando por parte de Darwin Taroco, que estaba en el celular de Gustavo Penades, lo tenía a Jonathan Mastropierro en el centro, o sea que se logró avanzar en la investigación montada paralelamente por asesores o personas cercanas a Gustavo Penades. Pero lo cierto es que este funcionario del Parlasur, que conocía a Taroco por la logia de la masonería, ese era el vínculo que tenía Taroco con Cuñas, bueno, mañana llegará a un acuerdo abreviado con la Fiscalía por colaborar entonces para conocer víctimas del caso Penades y dárselas al senador. Bien, bueno, muchas gracias a Diego y al equipo desde la calle, bueno, con estas novedades, y cambiamos de tema. La Fundación Gonzalo Rodríguez lanzó la campaña Test de Conciencia, que toma como referencia el test oftalmológico que se realiza para tramitar la libreta de conducir y promover la movilidad segura. Y para eso se señala que son fundamentales la velocidad adecuada y también, además, los elementos de seguridad. La idea de la campaña, bueno, justamente esa, ¿no? Transmitir un poco de información a los usuarios al momento de que van a sacar la licencia de conducir. Hicimos unos similares en donde los intervenimos y pusimos algunas frases para colocar un poco de información para que les llegue a los futuros o a los actuales conductores. Lo que creemos, una de las patas de los sistemas seguros, que es esta manera de trabajar la seguridad vial que los países que efectivamente logran buenos resultados en seguridad vial es la que utilizan. Una de las patas es la de los usuarios seguros, y para tener usuarios seguros tenemos que tener usuarios informados, tenemos que tener usuarios que no solo conozcan las reglas del tránsito, sino que conozcan sobre los datos de seguridad vial. Los principales desafíos obviamente siguen siendo el controlar y el tener una velocidad adecuada, el viajar con los elementos de seguridad correctos, ¿verdad? Yo tengo que, si es un auto para 5 plazas, tengo que llenar 5 personas, todos con cinturón de seguridad o sistema de retención infantil. Desde la Fundación Gonzalo Rodríguez también evaluaron la pertinencia y las características de la reciente ciclovía estrenada sobre 18 de julio. Celebramos sin duda la instalación de nuevos tramos de ciclovías en la ciudad. Montevideo lamentablemente está bastante rezagado en comparación a otras capitales de Latinoamérica. Quizá tenemos sí nuestros cuestionamientos sobre la parte técnica, de dónde está instalada, y algunos elementos, sobre todo los cruces o cómo doblar, que todavía quizá no lo vemos del todo bien resuelto. A propósito, este domingo hubo 6 siniestros de tránsito fatales. Ocurrieron en Canelones, en San José, en Colonia, en Rocha, en Artigas y también en Rivera. Las víctimas fueron 4 hombres y 2 mujeres de entre 20 y 43 años. 4 de los accidentes se dieron en rutas nacionales y en 3
en 3 hubo un camión involucrado. Ahora vamos a cambiar de tema, porque el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, presentó su habitual informe de los derechos humanos en Uruguay, en esta ocasión correspondiente a este año que se va, 2023. El documento advierte que hay debilitamiento en algunas garantías y señala impactos negativos de la aplicación de la ley de urgente consideración en la seguridad ciudadana. Hay algunos debilitamientos en algunas garantías, tenemos también las consecuencias efectivas de las implicancias de la ley de urgente consideración en algunos ámbitos fundamentales, como puede ser el tema de seguridad ciudadana y en particular los efectos en relación al aumento de la violencia policial a través de mecanismos y resortes de trabajo policial en el territorio que son más represivos y sobre el que cuentan otros marcos y otras garantías normativas que se le ha dado a la policía, como puede ser el desacato, el agravio de la autoridad policial, que dificultan y además precarizan los derechos de la ciudadanía frente a la policía, y también los efectos del aumento de las penas y la creación de nuevos delitos en materia de microtráfico, ¿no? Y eso ha generado un aumento explosivo de la privación de libertad de muchas personas, de adolescentes, de adultos varones y también de mujeres, y en particular de mujeres. Hay varios artículos del informe anual de derechos humanos que ponen en manifiesto las consecuencias que este tipo de normas que apelan al recrudecimiento de las penas inexcarcelables en relación al microtráfico y delitos no violentos, ha tenido en el sistema carcelario femenino, que hoy se encuentra en una situación de absoluta emergencia y con un crecimiento exponencial de mujeres privadas de libertad. La organización Médicos Sin Fronteras realiza una intervención urbana en la Plaza Libertad y Terminal Tres Cruces denominada Mochilas que Guardan Historias. Y que se desarrolla en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, que se orienta a visibilizar los problemas de esta población. Las situaciones a las que se exponen son de distintos tipos. La más grave, ¿no? La violencia, ¿no? A la que se exponen en el camino. Muchas veces son víctimas de asaltos, de violencia sexual, en algunos casos incluso de asesinatos. Especialmente en un punto que se conoce como la Selva de Darién, que queda justo en la frontera entre Colombia y Panamá. Es una zona selvática de difícil acceso y es el único punto terrestre que conecta el sur del continente con Centroamérica. ¿Cómo los contiene Médicos Sin Fronteras cuando llegan a algún punto clave? Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque a lo largo de los años, además de lo obvio, que significa una atención primaria de salud, la gente llega con lesiones físicas, lesiones en los pies, viajan muchas mujeres con niños pequeños, mujeres embarazadas, con lo cual salud sexual y reproductiva y salud pediátrica es un tema importante, pero cada vez más MSF Médicos Sin Fronteras está desarrollando actividades de salud mental que son fundamentales también para contener a lo que las personas viven en ese trayecto, ¿no? Y la directora de comunicación de Médicos Sin Fronteras también habló de la situación que se vive en la Franja de Gaza. Dijo que la organización que integra ha recibido críticas por su accionar en ese territorio durante el actual conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Nuestros equipos, sobre todo nuestros equipos locales, Médicos Sin Fronteras está compuesto por equipos internacionales, locales, está haciendo lo posible para brindar la mejor atención posible bajo condiciones que son desastrosas, ¿no? ¿Cómo se hace para trabajar allí? Es muy difícil, la verdad que para nosotros y los que nos cuentan también nuestros equipos muy experimentados es una situación nunca vista. El asedio del ejército israelí que hace imposible ingresar ayuda humanitaria, que dificultó muchísimo la entrada de personal internacional. Recién para el 15 de noviembre, si no recuerdo mal, pudimos ingresar equipos adicionales que brindasen ayudas. Se hace muy difícil, no están los insumos necesarios, nuestros colegas nos informan de tener que hacer operaciones sin los insumos necesarios, a veces sin anestesia, sin poder hacer el control del dolor luego de una cirugía, de una quemadura, sin los elementos necesarios y lo que eso implica, y eso en un contexto también donde lamentablemente se dan muchos
ataques a hospitales, a personal médico, a pacientes. En nuestro caso hemos tenido que lamentar el fallecimiento, el asesinato, perdón, debería decir, de 4 de nuestros colegas, con lo cual la situación es extremadamente difícil. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. De la Argentina llegan noticias y muchas. El próximo domingo llegará una misión del Fondo Monetario Internacional para reunirse con el gobierno argentino y analizar la situación de la deuda que mantiene el vecino país con ese organismo internacional. Por otra parte, el ministro de Economía de Argentina, Caputo, anunció que comenzarán a estudiarse las privatizaciones de las empresas públicas, sobre todo de las ineficientes, pero que eso va a llevar un proceso y un tiempo, mientras que hoy la ministra de Capital Humano, ese nuevo ministerio que reúne a varios ministerios que existían y que ya no existen más, anunció que quienes corten las calles no van a recibir planes sociales, en consonancia con lo que ya había dicho el presidente Javier Milei en vísperas de jornadas realmente muy tensas que se van a dar mañana y pasado, sobre todo el miércoles, cuando se conmemore un aniversario más de las muertes que se produjeron a partir de la caída de la Rúa, las movilizaciones populares y la represión que existió en ese país. En otro orden, hoy el gobierno argentino anunció la emergencia energética que se va a extender hasta fines del año que viene y estudia el aumento de las tarifas de los servicios de gas y electricidad. El texto del gobierno establece la emergencia en el sector energético nacional en cuanto a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta decisión fue tomada días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara un paquete de urgencia económica para evitar una catástrofe compuesto por 10 medidas de estabilización y reducción del gasto público con la intención de recuperar el equilibrio fiscal y que la economía no caiga en la hiperinflación. Según el decreto, resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permiten la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y la distribución de energía eléctrica y gas natural y asegurar el suministro. La normativa que faculta a la Secretaría de Energía a implementar un programa de acciones que establezca un nuevo cuadro tarifario. En ese sentido, impulsa el establecimiento de mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, así como el mantenimiento de ingresos para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y también gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías. El presidente chileno Gabriel Boric dijo que la política quedó en deuda con el pueblo a partir del fracaso del plebiscito de la nueva constitución que se plebiscitó en la jornada de ayer y que finalmente no fue aprobada por una votación de 55 a 44, cifras más, cifras menos, pero en definitiva volvió a votar en contra el pueblo chileno de esta modificación para terminar con la constitución que dejó la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, Boric descartó que haya un tercer proceso constitucional y dijo que es momento de dejar atrás las divisiones, de reencontrarse y de trabajar hacia adelante por las cosas que están esperando en Chile, entre otras la reforma fiscal, la reforma de las pensiones y otras de carácter social. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció tras el triunfo de la opción en contra de la votación sobre una nueva constitución, enfatizando que con el resultado del plebiscito se cierra el proceso constitucional y admitió que fue incapaz de redactar una propuesta constitucional de consenso, al tiempo que pidió a las fuerzas políticas respetarse y volver a encontrarse. La opción en contra se impuso con un 55,76% frente al 44,24% a favor de una nueva constitución en el segundo plebiscito que se realiza en apenas 15 meses con la intención de sustituir la constitución que todavía rige en el país y que es herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. El mandatario sostuvo que el país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos, afirmando que la política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile y que ésta se paga logrando las soluciones que los chilenos y chilenas necesitan y exigen que el gobierno alcance.
La vocera del gobierno, Camila Vallejo, sostuvo por su parte que es el momento de pasar página tras el fracaso constitucional en el plebiscito y abogó por que sea un aprendizaje que implique una gran reflexión de todos y todas, al tiempo que pidió a la oposición avanzar en dos de sus reformas estrella, la de pensiones y el pacto fiscal, que llevan meses atascadas en el Parlamento. El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, le pidió a sus soldados que no se apresuren a disparar y que consideren cuando alguien sale con las manos en alto y una bandera blanca, no matarlo. Eso fue lo que ocurrió con 3 de los rehenes que fueron confundidos por las tropas israelíes, lo cual ha generado muchísima polémica en Israel. De hecho, hubo protestas por estas muertes porque se entiende que no se respetaron las convenciones de la guerra en esta situación. Por otra parte, Israel descubrió uno de los túneles más importantes construidos por Hamás, una infraestructura que era capaz de contener un vehículo que se podía desplazar por varios kilómetros dentro de la red de túneles que tiene Hamás en la Franja de Gaza. Hoy llegó el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, quien se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu y le confirmó todo el apoyo necesario en materia militar, pero pidió mesura a la hora de los ataques y tratar de ser quirúrgicos para no matar tanta gente en la Franja de Gaza. Mientras tanto, en Cisjordania hubo 4 nuevas muertes y se acercan a 300 los muertes en el otro enclave palestino que está llevando a cabo una guerra paralela prácticamente, sin bombardeos, pero con enfrentamientos permanentes entre los campamentos de refugiados palestinos, las tropas israelíes y también los colonos que han sido advertidos por el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió hoy con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y afirmó que Washington continuará proporcionando el equipo necesario para que pueda defenderse, al tiempo que planteó también la necesidad de más ayuda humanitaria para los desplazados, que representan cerca del 85% de la población de Gaza, y de reducir la intensidad de los ataques, haciéndolos más quirúrgicos, aunque aclaró que no estaba ahí para dictar términos ni plazos. Al menos 100 personas murieron en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, y otras tantas quedaron atrapadas bajo los escombros tras bombardeos del ejército de Israel efectuados durante la noche, y la cifra de muertos palestinos desde que estalló la guerra se acerca a las 20.000 desde que estalló la crisis el 7 de octubre pasado. Mientras tanto, la tensión en el norte de Israel aumenta y el diario británico The Times informó hoy que el ejército israelí ha elaborado planes para invadir el sur del Líbano, arriesgándose a una nueva escalada de la guerra, y planea empujar las fuerzas de Hezbollah hacia el norte, a pesar de los llamamientos a la moderación de sus aliados occidentales. La guerra también está presente en la Cisjordania ocupada, donde hoy 4 palestinos, entre ellos 2 adolescentes, murieron por disparos del ejército de Israel durante una operación militar, elevando la cifra a casi 300 muertos desde el 7 de octubre a manos de soldados y colonos israelíes. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, y como ya seguramente todos sepan y muchos estuvieron allí, se desarrolló este sábado una nueva edición de Montevideo Late. Que se estima que convocó a unas 70.000 personas que presenciaron diversos espectáculos durante la tarde y la noche. El evento, realizado en la Rambla de Punta Carretas, contó con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales como Miranda, Luana, Fabiana Cantilo, Mota, Eli Almic, Meridil, Anita Valiente, Facundo Balta y Matías Valdés. También participaron los DJ Paola Dalto, Sanata, Fuega, Mica Zapini y Loli Arana. En el evento se desarrollaron acciones de prevención, educación y atención sociosanitaria. Además, se instaló una carpa de achique, varios puntos de hidratación, puntos violeta de atención e información ante situaciones de violencia de género, un espacio de lactancia, puntos de reciclaje y un punto de informes. También se desplegó un operativo de limpieza con más de 230 personas en todo el predio, incluyendo funcionarios y funcionarias, motocarros e integrantes del Plan Laboral ABC y Jornales Solidarios. Montevideo Late es el puntapié inicial de los festejos que se vendrán por los 300 años de la ciudad. Esta fiesta también se pudo vivir a través de la pantalla de TV Ciudad con su transmisión especial que comenzó a las 15 horas y se extendió hasta el final del evento. Y el Comité Central Israelita del Uruguay repudió enérgicamente lo que considera expresiones antisemitas de una cantante uruguaya durante el Montevideo Late, en referencia a la actuación del artista Eli Almic. A través de un comunicado, la organización israelita afirma que la cantante, a quien no nombra, sembró odio e incitó a la violencia con expresiones que demonizan a Israel y además politizó el evento. Además, el Comité Central Israelita
instó a la organización del evento, que en este caso corrió por cuenta de la Intendencia de Montevideo, a tomar las medidas necesarias para evitar que puedan reiterarse estos hechos. Durante su show, Eli Almic condenó a Israel y además, desde una pantalla, se emitieron imágenes con la proclama Palestina Libre. Y ahora volvemos a Carrasco, actividad del sector nacionalista Aire Fresco. Está allí Diego Martini y parece que hay discursos. Sí, así es, compañero. Vemos así a Álvaro Delgado, acompañado por algunas figuras del Partido Nacional, ministro Lema, el ministro Martinelli, el canciller Omar Paganini, el ahora secretario Ferrés, algunos senadores, Asiaín, Graciela Bianchi. Lo primero que dijo Delgado es esto de los impuestos, que no se iban a subir y que habrá que ajustar el gasto público. Escuchemos más de su discurso. El otro día estábamos hablando con el ministro Martinelli. Vamos a implementar, si nos toca gobernar, como nos va a tocar gobernar, esa responsabilidad con el equipo. Vamos a implementar y a profundizar algo que va a empezar Nicolás Martinelli en el Ministerio del Interior, que tiene que ver con un concepto de combate a la delincuencia dual. Ser muy duros en la represión, pero también trabajar sobre las causas del delito. Y tiene que ver con el combate frontal al narcotráfico, pero tiene también mucho que ver con trabajar con la reinserción de la gente privada de libertad, que sale casi 29 personas por día de vuelta libre, que dan de vuelta a la libertad porque cumplieron su pena. Y me decía Nicolás el otro día, mirá, el cuarto año está más o menos establecido que el 70% reincide. Y eso tiene que ver muchas veces porque salen y se encuentran con una realidad que no les es favorable, que no tienen oportunidad de reinserción y que muchas veces la sociedad le da la espalda. Y cumplieron su pena. Y nosotros, que vamos a ser muy duros en la represión, incluso vamos a apoyar los allanamientos nocturnos como instrumento para que la policía siga protegiéndonos. Vamos a trabajar en las causas para darle la posibilidad de reinserción y vamos a seguir profundizando programas que tiene el MIDES, que tiene el INEFOC, el Ministerio del Interior, para darle no solo formación, sino contención, oportunidades laborales para que esa gente no reincida y así ir cortando de a poquito ese círculo vicioso. Bien, para que escuchamos entonces allí a Álvaro Delgado, todavía secretario de la Presidencia y precandidato del Partido Nacional. Y vamos a repasar los esperados datos del tiempo, Martín. Claro, empezamos por una buena, y es que en este momento no hay ninguna advertencia o alerta meteorológica vigente en todo el territorio nacional, aunque con las horas esto puede cambiar. Pasamos ahora al pronóstico para Montevideo y área metropolitana. Montevideo y área metropolitana mejoran las condiciones del tiempo con respecto a lo que fue el fin de semana, incluso esta jornada. Mañana hay baja probabilidad de lluvia, va a estar algo nuboso, baja sí la temperatura, 15 grados la mínima, 22 la máxima. Y atención porque acá capital y cercanías vuelve la lluvia el miércoles 20 de diciembre, probables precipitaciones durante la mañana y también durante la tarde, mínima 16 grados, máxima 25. Y el jueves 21 de diciembre mejoran ahí sí un poco más las condiciones del tiempo y además sube la temperatura, algo nuboso, 16 la mínima, 26 la máxima. Según dice Inumet, es baja la probabilidad de lluvia para el 21 de diciembre. Probabilidad baja para ese día. Igual estar atentos porque lo que sí dicen es que en cualquier momento puede llegar a recurrir a una nueva alerta. Claro, sobre todo para el litoral, que es donde me parece que se espera que llueva bastante en las próximas horas. Estamos llegando al final. Estamos llegando al final, como todos los días, les pedimos que se queden frente a la pantalla de TV Ciudad porque ya viene el lado B. Gracias por estar. Hasta mañana. Hasta mañana.